5 razones por las que decidimos no creer en Dios. ¿Qué tal? Mi nombre es Cris Salgado y te doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Las 5 razones por las que decidimos no creer en Dios. Posiblemente existan muchas otras más razones, sin embargo, hemos elegido estas 5 que son las principales y las que más frecuentemente se repiten y se vuelven más comunes. Para poder avanzar y poder continuar con este tema, es importante que analicemos nuestra base bíblica, la cual nos va a poder dar una perspectiva importante acerca de esto. Y nuestra base está en 2 Corintios 4:4. Y dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo explica la razón por la que algunas personas no pueden ver la luz del Evangelio. ¿Por qué no les resplandece y por qué no vienen a ese encuentro y a ese conocimiento? El apóstol Pablo identifica a Satanás como el Dios, con D minúscula, de este mundo, y que él ciega las mentes de los incrédulos, de los no creyentes, impidiéndoles ver la verdad del Evangelio y por medio de eso la gloria de Cristo, quien es, ¿qué cosa? La imagen perfecta de Dios. Esto significa entonces un punto importante, fíjate y presta atención, que la incredulidad no es solo una cuestión de intelectualidad, no es solo una cuestión de razonamiento o de emocionalidad, sino que también abarca un aspecto o un asunto espiritual. Es decir, donde hay fuerzas activas que buscan impedir que las personas perciban o conozcan la verdad de Jesucristo. Y esto nos da una perspectiva para seguir avanzando en este tema que es sumamente importante e interesante. Entonces, en un mundo marcado, creo que lo podemos ver a nuestro alrededor, por el dolor, las decepciones de todo tipo, y las preguntas sin respuesta, muchos deciden cerrar su corazón a que existe la posibilidad o a la idea de un Dios amoroso, porque todos estos aspectos distorsionan, tergiversan y cambian la perspectiva correcta de Dios. Y sobre todo cuando no profundizamos en lo que Él es, podemos crear un Dios a nuestra propia imagen, un Dios de lo que nosotros pensamos que es o que debería de ser Dios. ¿Cómo puede, o surgen estas preguntas, cómo puede un Dios bueno permitir el abuso de una niña indefensa? ¿Qué sentido tiene la muerte repentina de un padre que era amoroso? ¿O dónde estaba Dios cuando mi vida se derrumbaba? Todas estas preguntas pueden surgir a lo largo de nuestra vida y a lo largo de todas nuestras etapas que transitamos durante este mundo y durante esta tierra. Hoy exploraremos 5 razones poderosas por las que muchas personas deciden no creer en Dios, desafiando sus argumentos, confrontando sus percepciones y mostrando que incluso en medio del dolor, el engaño y la confusión, Dios sigue extendiendo su mano con amor y con esperanza para aquellos que quieran venir, aquellos que quieran acercarse y que quieran conocer un poco más del carácter y de la perspectiva de este Dios. Esta conferencia entonces no solo nos va a ayudar a examinar cada una de estas razones a la luz de la Biblia, sino que también nos va a permitir comprender un poco mejor la perspectiva que muchas personas no creyentes, vamos a llamarlos no creyentes, incrédulos, no cristianos, deciden adoptar por todas estas cosas que ven, que perciben, que no entienden, pero que las adoptan, las hacen suyas y a través de eso construyen una imagen errónea de lo que es aparentemente Dios. Al conocer sus pensamientos, sus heridas y sus luchas, vamos a poder entender de mejor manera su percepción y vamos a poder acercarnos a ellos con un corazón mucho más compasivo, con un corazón dispuesto a ofrecer respuestas bíblicas, evidentemente con amor y con sensibilidad. Esto es lo que nosotros queremos, o es el objetivo que queremos cumplir con esta conferencia, ser más amorosos, ser más sensibles, ser más compasivos con aquellos que han rechazado a Jesucristo o que ven a ese Dios como un Dios malo, perverso
y nada amoroso. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para ver más allá de las excusas y descubrir el verdadero rostro de un Dios que no ha dejado de amarnos? Bien, vamos a comenzar entonces. Y vamos a entrar, número uno, con esta razón, que es, hay una perspectiva incorrecta o errónea del dolor y del sufrimiento. Y fíjate lo que nos dice Job en el capítulo 2, versículo 10. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Es decir, Job estaba diciéndole y poniéndolo sobre la mesa a su esposa, quien le decía, maldice a Dios y muérete después de todo lo malo aparentemente que le había sucedido. Y sin embargo él dice, o sea, solamente vamos a recibir las cosas buenas, pero no vamos a recibir las cosas malas que Dios permite que sucedan. Y este tipo de situaciones, una perspectiva incorrecta del dolor y del sufrimiento, muchas veces nos va a hacer alejarnos de Dios. Es decir, si ese Dios es así, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Pero eso tiene que ver porque no conocemos a profundidad la mente de Dios. Y surgen entonces expresiones tales como, si Dios es bueno, ¿por qué los niños mueren de hambre en el mundo? ¿Por qué existe tanta violencia? ¿Por qué existen tantas guerras? ¿Y por qué existe tanta maldad? O frases como, no puedo creer en un Dios que permite tanto dolor. Y eso es solo una perspectiva, es como ver solamente un lado de la moneda, pero no vemos el otro lado de la moneda, el cual nos da la razón, el cual nos da las consecuencias y nos habla a mayor profundidad de esto, de lo cual no entendemos, pero queremos hablar. Ahora, esta perspectiva del incrédulo, pues para muchos el sufrimiento es incompatible con la existencia de un Dios amoroso. Las pérdidas de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos, el abuso sexual, la violencia física que he sufrido o la injusticia son vistas como una prueba de que Dios es indiferente al dolor o que simplemente es inexistente. Porque si existiese, haría algo, pero no hace nada. Y al observar un mundo lleno de injusticias, de guerras, de enfermedades y de tragedias, entonces mi conclusión es que un Dios amoroso no permitiría que sus criaturas sufran de esta manera. Y presta mucha atención, porque esa es la concepción, la percepción que tú mismo te has creado de un Dios. Pero esa no significa que esa es la percepción correcta. Además, entonces agregamos las experiencias personales del dolor, las pérdidas, el abuso, la traición y todo esto que acabamos de comentar, pues va a surgir un resentimiento hacia Dios. Y la idea de que si realmente existiera, no permitiría entonces tales sufrimientos. Por tanto, concluyo, Dios no existe. Pero la perspectiva bíblica que nosotros podemos obtener es distinta. En lugar de ver el dolor como una consecuencia del pecado, con la desobediencia y la caída del hombre, lo perciben como un argumento en contra del carácter de Dios. Y esta perspectiva incorrecta del dolor y del sufrimiento viene desde el inicio de la creación. Dios no creó una creación desde el inicio con dolor, no la creó con sufrimiento. Esto fue la causa del pecado. Esto fue lo que hizo el pecado. Él decidió hacer personas, agentes morales libres que pudiesen decidir. Sus decisiones no fueron las más sabias, sino fueron las más correctas y como consecuencia entró el pecado. Y el pecado es eso, la separación de Dios y por consecuencia el dolor y el sufrimiento. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado, ¿qué cosa? Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin duda alguna, la Biblia no niega la existencia del dolor. Podemos verla, sino que al contrario, la contextualiza. Y Jesús advierte que en este mundo habrá aflicción, pero también promete su paz, que es lo más importante. Entonces necesitamos entender que Dios no es el causante del dolor. Dios no es el causante del sufrimiento, pero sí es el refugio en medio de ese dolor. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en Jesucristo, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, este simple versículo de Juan 16:33 derriba por completo esta razón número uno cuando tenemos una perspectiva incorrecta del dolor y del sufrimiento. Jesús ya nos estaba advirtiendo.
que en el mundo iba a haber dolor, que en el mundo iba a haber sufrimiento, iba a haber aflicción, pero nos da también al mismo tiempo una promesa: confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es precisamente nuestra esperanza. Además, el sufrimiento muchas veces tiene un propósito redentor. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada más que hay una excepción. Los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o les ayudan para bien. Entonces, cuando reconocemos esto, nos damos cuenta que el sufrimiento puede ser un medio para acercarnos más a Dios. Rompe con la visión entonces distorsionada de un Dios bueno que no permitiría el dolor. Vemos también en el Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué cosa? Tú estarás conmigo. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción, pero Jesucristo nos recuerda que aunque el dolor es una realidad, no estamos solos en medio del dolor, y esto es lo más maravilloso y la mayor bendición que podemos encontrar, porque Dios es quien nos acompaña y usa estas experiencias para enseñarnos, para madurarnos, para acercarnos más a Él, para conocer un poco más de su carácter. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente, ¿qué cosa? Terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, no somos un producto terminado. Estamos en constante cambio, en constante madurez para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Y el sufrimiento y el dolor nos acercan, deberían acercarnos más a Dios. Sin embargo, solamente hay dos perspectivas. Cuando hay dolor, o te acercas al Señor, te acercas a Dios, o te alejas de Dios. No hay ninguna otra. Y esta es la razón número 1 y que acabamos de derrocar. Razón número 2: hipocresía religiosa. Dice Mateo 23:27, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muerte y de toda clase de impurezas por dentro. Entonces, la hipocresía religiosa viene a traer a los incrédulos o a los no creyentes expresiones tales como: si los mismos cristianos actúan mal, dicen una cosa, pero viven otra, ¿yo por qué debería creer eso? ¿Yo por qué debería vivirlo? Hay algunos más que dicen: la iglesia está llena de hipócritas, o todos los pastores son iguales, solo buscan el dinero. Y no podemos negar que estas palabras sean verdad, por supuesto. Claro que algunas de ellas son verdad, pero no podemos generalizar. No todos los pastores van tras el dinero, ni todas las iglesias, ni todos los que asisten ahí son unos hipócritas, ni todos los cristianos son iguales. Entonces, esto cambia y tergiversa mi perspectiva correcta. Las malas experiencias que viven las personas con personas, valga la redundancia, que se dicen cristianos, pero que no son cristianos porque actúan de forma contraria a esos principios bíblicos, pues lo único que generan es un rechazo, no solo hacia las personas, sino hacia el mismo mensaje del Evangelio. Sin embargo, ya se nos advertía, presta mucha atención en Mateo 7:15, ten cuidado de los falsos profetas, que dice que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Es decir, dentro de la misma iglesia cristiana necesitamos aclarar: no porque seamos cristianos, no porque asistamos a la iglesia, no porque seamos líderes o pastores, somos agentes sin pecado, ya no cometemos errores, por supuesto que no, seguimos siendo humanos. Y a pesar de eso, hay personas que se van a introducir, lobos vestidos de ovejas, que van a parecer que son buenos cristianos, que asisten a la iglesia, incluso pastores, pero en realidad no lo son. Entonces, para el inconverso, para el no creyente, esta hipocresía religiosa pues es una contradicción evidente que descalifica la autenticidad del cristianismo, y por tanto el incrédulo percibe la religión simplemente como un sistema de normas y de restricciones que me dicen: no, 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 no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esta otra cosa. Y no traen una transformación real, porque ve a los creyentes simplemente como actores que predican, pero no que practican. Y esta percepción pues se refuerza al observar todo este tipo de escándalos que hemos visto y que, vuelvo y repito, no podemos negar.
Por supuesto que hay infidelidades, por supuesto que hay traiciones, por supuesto que ha habido abusos dentro, no nada más dentro de la iglesia cristiana. Y eso es lo importante, porque en todos los ámbitos y en todos los niveles, en todas las religiones, siempre ha habido alguna u otra cosa que ha marcado, o que ha dejado una huella, o que ha manchado. Y es precisamente lo que el enemigo quiere hacer, manchar y desacreditar el cristianismo. Pero como ya lo mencionábamos, porque muchas personas entran como ovejas, pero realmente están disfrazadas porque son lobos. Y necesitamos entender un punto muy importante. Número uno, mi ejemplo a seguir debe ser única y exclusivamente Cristo, no el pastor, no el líder, no fulano, no sutano, que van o que asisten a cierta congregación. La única persona a la cual yo necesito ver como modelo de liderazgo, de paternidad, de crianza, de dirección, etcétera, etcétera, es a uno solo, y es Jesucristo. Los hombres, tarde o temprano, te van a fallar, eso te lo garantizo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en aquel que se dice cristiano. Pon tus ojos en tu pastor. No, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Ahora, no todos los que se identifican como cristianos realmente, ya lo comentaba, son cristianos. Dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? ¿Qué cosa? Para que se manifieste, evidentemente, que no todos son de nosotros. Entonces, podemos ver que hay ahí personas dentro de la misma iglesia que se confunden, que se mezclan y que parece que son cristianos, pero al final no permanecen. Y esto es una prueba y un testimonio de que no eran cristianos. No había habido una verdadera y auténtica transformación en sus vidas. Pero algunos, muchos ateos, muchas personas, toman esto como una justificación y dicen, eso es una hipocresía religiosa. Para yo ser como ese cristiano, para yo ser como ese pastor, yo no quiero nada de eso. Y esto es una herida más que se gesta y que se genera y nos hace distorsionar la veracidad y la auténtica carácter original de lo que es Dios. Razón número 3, por amor al pecado. Dice ahí en Juan 3, 19, 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué cosa? Eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Vemos expresiones comunes como no necesito a Dios para ser feliz. ¿Por qué renunciaría a lo que me hace sentir tan bien? Al alcohol, a las drogas, al sexo, al vino, al dinero o muchas otras cosas son y que muchas veces no son válidas porque no las dicen, pero es una realidad. Es decir, si sigo a Dios, tendré que dejar todo lo que me gusta y que no agrada a Dios. Entonces sigue siendo ese amor al pecado y entonces mejor decido que Dios no existe. Porque si digo que Dios existe, entonces tengo que amoldarme o tengo que ajustarme a los parámetros y a las normas que Él me exige, que Él me pide y que yo no quiero cumplir porque yo me siento bien teniendo mi amante. Yo me siento bien teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo me siento bien robando dinero. Eso me hace sentir bien. Si yo digo que Dios existe, Dios no está de acuerdo con todas esas cosas. Entonces, mi amor al pecado me hace rechazarlo, negar su existencia y decir simplemente, Él no existe. Entonces, para algunos, esta idea de entregarse a Dios, pues va a implicar perder su libertad o renunciar a placeres que consideran fundamentales para su felicidad. Eso es lo que piensan. El tener a esta mujer, eso es mi felicidad. El tener dinero, el robar, el asesinar, eso me hace feliz. Y si yo me acerco a Dios, necesito cambiarlo. Por tanto, van a percibir a Dios, ¿qué cosa? Pues simplemente como un limitador de su autonomía. La mentira más grande que Satanás nos ha querido hacer creer. Tú eres autónomo, tú eres libre, tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. La misma mentira que trajo delante de Adán y de Eva y que les hizo creer. Ustedes pueden decidir.
Ustedes pueden elegir lo bueno y lo malo. Y entonces el pecado se convierte en una zona de confort que les da satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo, es decir, las consecuencias eternas. Y dicen, prefiero mi estilo de vida actual porque si digo que Dios existe, pues necesito dejar mi vida inmoral. Necesitamos entender entonces que solo en Cristo es donde verdaderamente vamos a encontrar la libertad. Pero es una libertad que no destruye, sino que da vida abundante. Fíjate lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para qué cosa? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué dice que he venido para que tengan vida? ¿Qué significa eso? Significa que estábamos muertos. Si Él vino a darnos vida, entonces significa que estábamos muertos. No podíamos estar vivos y nos viene a dar vida, porque ya no tendría sentido y no tendría coherencia. Y no nada más para que tengas vida, sino para que la tengas en abundancia, en plenitud. Mientras no tengas tú a Jesucristo en tu corazón, no puedes experimentar la plenitud y la verdadera vida abundante que Dios quiere mostrarnos. La atracción entonces por el pecado siempre va a ser temporal, pero las consecuencias van a ser eternas y eso es lo que no vemos. Dice Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ya lo estaba marcando. El pecado es temporal, el pecado es instantáneo, es gratificante en ese momento, pero no dura para siempre. Tarde o temprano va a acabar disolviéndose. Y entonces muchas personas, muchos incrédulos, y volvemos otra vez, muchos ateos deciden, yo no quiero creer en Dios. ¿Por qué? No lo hablan y lo exponen explícitamente, porque amo mi pecado, porque me gusta seguir en pecado, pero si dicen, mejor lo niego. Yo no quiero esto, a mí me gusta acostarme hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Y entonces como yo amo eso y Dios no está de acuerdo, entonces yo no acepto esa imagen de Dios, porque ese no es el Dios que yo me he construido. Y desde ahí tenemos una perspectiva equivocada y errónea, porque no es el Dios que tú percibas ni el Dios que tú construyas, sino el Dios auténtico y verdadero que está en la palabra de Dios y que no nada más tú, yo y todos y cada uno de nosotros necesitamos conocer verdaderamente. Razón número 4, la ciencia y la razón. Dice Primera de Corintios 1, 20, 21. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría, por medio de la inteligencia humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es decir, Jesucristo no eligió a los más preparados, no eligió a los más intelectuales, no eligió a los que fueron a universidades, a los que eran doctores. Ojo con eso, no es que esté mal, pero a Dios le plació elegir a los hombres más sencillos, más humildes y podríamos decir los más ignorantes, porque así eran considerados en ese tiempo los pescadores, como corrientes, como vulgares. No sabían, no estaban preparados, sin embargo, Dios los elige y Dios los usa. Entonces, cuando vienen razones como estos de la ciencia, surgen frases como, si no lo puedo ver, no lo puedo creer. La ciencia ya ha explicado todo, no necesito yo a Dios. La religión es un cuento antiguo, la ciencia es la verdad. Entonces, todas estas frases tratan de justificar, tratan de parecer intelectual, porque eso es lo que se fue suscitando y eso fue lo que surgió. Fueron habiendo y apareciendo diferentes personajes llamados ateos que parecían verse mucho más intelectuales, mucho más inteligentes al negar la existencia de Dios. Pero hay muchos otros científicos que comprobaron y que no negaron la existencia de Dios. El mismo Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados con el universo. Si hay algo más allá, tiene que haber un Dios. Y todos y cada uno de ellos, que eran sinceros, que eran honestos, reconocían que había algo más allá, que había algo más profundo, que tal vez yo no puedo entender ni puedo comprender al 100%, pero no por eso tengo que negarlo. La creencia entonces de que la ciencia ha reemplazado la necesidad de Dios,
pues es un argumento típico y común de algunas personas, de algunos incrédulos. Y en un mundo donde la lógica, donde la razón y la evidencia empírica son muy valoradas, la fe se vuelve simplemente como un mito, como una ilusión, como algo que es una fantasía. Y la tendencia es creer que lo tangible, que lo verificable científicamente es lo único real. Entonces, de este modo, para el incrédulo o el que es no creyente, la religión es un sistema que no tiene cabida en una era llena de avances científicos, llena de tanta tecnología. Y hoy en día no podemos negar eso. Sin duda alguna, hemos avanzado muchísimo. Cada vez vemos mejores teléfonos, cada vez mejores pantallas, cada vez mejor tecnología, cada vez mejores drones, cada vez avanzamos mucho más rápido a la velocidad de la luz. Cada día vamos viendo cómo esto va suscitándose. Sin embargo, cada día nos damos cuenta que estamos peor. Cada día hay más violencia, cada día hay más maldad, cada día hay más muertes, cada día hay más violaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hombre se enorgullece de todos estos avances científicos, dejando a un lado la moral. Pone la razón y la inteligencia sobre lo alto, pero la moral la hace a un lado. Y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y podemos ver aquí las causas. Conocían a Dios, pero no lo reconocieron. Y eso fue lo que oscureció su mente. Y en lugar de ahora que pudiésemos avanzar hacia adelante, vamos en retroceso. Aparentemente tenemos mayores descubrimientos, mayor conocimiento sobre la genética, sobre los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, pero vemos nuestro mundo alrededor y se ha convertido en un verdadero basurero desde la perspectiva que tú lo quieras ver. Moral, económica, ministerial, familiar, en todas las áreas. ¿Qué es lo que ha pasado? La Biblia enseña entonces que la creación es una evidencia constante de la existencia de Dios. Dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, ¿qué cosa? Del mundo. Es decir, podemos ver a través de todas las cosas que podemos observar con nuestros propios ojos que nos hablan de un Dios, de un creador. No necesitamos ciencia, únicamente necesitamos sentido común. Nada más para poder ver que a través de todas estas cosas podemos ver a Dios implícito y que no hay forma de que la nada hubiese creado algo. Filosóficamente no se puede comparar la nada con la existencia, no hay forma de poder hacerlo. Y vemos muchas cosas que la ciencia ha descubierto que ya la palabra de Dios ya nos lo anticipaba con años que ya nos venía diciendo esto es así, pero como las personas no leen la palabra de Dios, pues se sorprenden y lo primero que leen es un artículo científico, son las noticias de ciencia y dicen, ahí está, entonces Dios no existe. Y Dios ya lo había dicho desde antes. La ciencia no se pelea con Dios. La ciencia es un aliado de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia únicamente lo que hace es comprobar y demostrar que lo que la palabra dice es verdad. Por ejemplo, el ciclo del agua en Eclesiastés 1:7. ¿Qué cosa dice? Los ríos corren al mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. En la antigüedad, perdón, no se entendía cómo el agua regresaba al mar. Hoy podemos entender y hoy la ciencia ha comprendido el ciclo hidrológico, confirmando lo descrito hace miles de años ya por la palabra de Dios. La forma de la tierra, que se menciona en Isaías 40:22, en el cual se menciona, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, no dice sobre una base plana de la tierra, sobre el círculo. Muchas culturas antiguas creían que la tierra era plana y aún hoy se sigue debatiendo, pensando todavía con tantas pruebas científicas, que la tierra es plana. Pero ya Isaías mencionaba la redondez de la tierra siglos antes de que fuera comprobado científicamente. Otro de los puntos, la importancia de la sangre, mencionada en Levítico 17:11, que dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Hoy, hasta hace unos pocos años, la medicina
confirma que la sangre es vital para poder transportar oxígeno, para poder llevar nutrientes esenciales para todo nuestro cuerpo. Pero ya la palabra de Dios ya nos decía en dónde estaba la vida, en la sangre. Y por último, la ley de la entropía. Dice el Salmo 102, 25, 26, hace mucho echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste, ¿qué cosa? Los cielos, refiriéndose a Dios. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como una ropa vieja, los cambiarás como un vestido y los desecharás. ¿Qué significa esto? Más claro creo que no puede ser. Es decir, se van a envejecer, van a desaparecer. Todo a nuestro alrededor se está desgastando, todo está desapareciendo, todo tiende al deterioro. El mismo Sol está perdiendo millones de toneladas masa todos los días. No lo vemos porque es una esfera enorme, grandísima, pero todos los días está perdiendo gases, está perdiendo y cada vez más está haciendo menos, pero es tan enorme que no lo podemos ver. Creo que tú y yo lo conocemos y lo sabemos. Nuestras casas, nuestros carros, nuestra ropa, aún nosotros mismos nos estamos deteriorando, estamos envejeciendo. Y la palabra, la Biblia declara que la creación envejece y se desgasta, un concepto que se alinea con la segunda ley de la termodinámica. Es decir, a medida que la entropía aumenta, los procesos naturales pues tienden a ser menos organizados y se vuelven más caóticos. Eso es lo que nos dice la ley de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Existe una evolución hacia el desorden, no hacia el orden como nos lo han hecho creer. Nos dicen que hubo una gran explosión del Big Bang, donde todo estaba en desorden y todo ese desorden vino a ponerse en orden. Vino a formar mares, vino a formar tierra, vino a formar seres humanos, a poner células, huesos, corazón, sangre, todo en orden. Y no es cierto. La ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica nos dicen lo contrario. Los sistemas físicos a lo largo del tiempo tienden a desorganizarse a medida que la energía se dispersa y la palabra de Dios nos dice que vamos de bueno a malo. Comenzó siendo bueno del orden, pero vamos hacia el desorden. Dios creó el orden y nosotros hemos fomentado a través del pecado el desorden. Este principio se aplica en procesos, como ya lo mencioné, el envejecimiento, los materiales que se deterioran y se envejecen, los metales se oxidan, los materiales se desgastan por la fricción, tienes que comprarle llantas a tu carro, tienes que ponerle aceite para que no se acabe tan pronto la vida del motor, todo se está desgastando. Entonces, estas son algunas de las razones que las estamos derribando, las estamos derrocando en este momento, pero podemos conocer un poco más la supuesta perspectiva de aquellos que dicen, yo no creo en Dios por esto. La ciencia y la razón no cuadran. Acabamos de ver, te acabo de mencionar algunos ejemplos muy sencillos y muy básicos que derriban estos argumentos. Y por último, la razón número 5. Enojo contra Dios por pérdidas y heridas no sanadas. Pérdidas que han surgido en mi vida a lo largo de toda mi etapa de vida, desde mi nacimiento, incluso desde antes de que yo naciera, ya se estaban gestando heridas en mi mente, en mi corazón, que será otro tema que pudiésemos abordar más a profundidad, pero que eso ya va distorsionando y va generando una perspectiva distinta acerca de lo que es Dios. Cuando no sanamos esas heridas o las pérdidas que vamos teniendo, puede surgir lo que nos dice en Hebreos 12:15. Tengan cuidado, se nos da una advertencia de que no brote, ¿qué cosa? Ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene, ¿qué cosa? A muchos. Y entonces, a través de las pérdidas, porque perdí a mi padre y era joven, o lo perdí desde niño, o me abandonó simplemente, me dijo que iba a ir a Estados Unidos y nunca regresó, porque sufrió un abuso sexual, porque sufrió un abuso de violencia, se pueden gestar muchísimas heridas de todo tipo y en cualquier momento a lo largo de nuestra vida. Si nosotros no sanamos todo esto, va a distorsionar y va a cambiar la perspectiva correcta de lo que es Dios. Y van a surgir expresiones tales como, ¿por qué Dios permitió que mi padre muriera tan joven? ¿O por qué Dios me quitó a mi papá cuando yo era un niño recién nacido? Si Dios existiera,
no habría permitido que sufriera abuso durante mi infancia? ¿Por qué me abandonó Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué permitió que me pasaran estas cosas? Me siento traicionado por Dios. No entiendo por qué me dejó vivir esta tragedia. Y este dolor y este sufrimiento causado por las pérdidas y por las heridas que se han ido generando a lo largo de nuestra vida, como ya lo mencioné, lo que acabamos de mencionar, las pérdidas y todos estos abusos emocionales, pueden generar un enojo profundo hacia Dios. Y el incrédulo o el no creyente, pues percibe estos eventos como una prueba de la falta de amor, de la falta de justicia por parte de Dios. La tragedia personal se convierte en una razón para rechazar qué cosa, la existencia de Dios o simplemente para culparlo directamente. Y es entonces cuando nosotros nos sentamos como Dios. Y a Dios lo sentamos en el banquillo de los acusados. Y decimos, tú hiciste las cosas mal, Dios. Porque si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera permitido la muerte de mi padre. Si yo hubiese sido Dios, yo no hubiese permitido que muriera de esta forma. Yo no hubiese permitido que mi madre tuviese cáncer. Yo no hubiera permitido que por un asalto mi hermana o mi hermano se les hubiese arrebatado la vida. Pero lamento decirte que no somos Dios. Tú y yo no somos Dios. Nuestra perspectiva es muy distinta y es totalmente lejana y opuesta a la mente y a la sabiduría de un Dios todopoderoso, omnisciente. Sin embargo, todo esto viene a colaborar y para muchos este sufrimiento pues es evidentemente incompatible con la idea de un Dios amoroso. Y este enojo puede volverse más profundo al ver que aparentemente pues Dios no interviene para prevenir o para evitar tales tragedias. Esta ira hacia Dios no solo nos obstaculiza una relación con Él, sino que también crea una barrera emocional que muchas veces es difícil de superar. Porque nosotros como seres humanos, la primer perspectiva que vamos a tener de Dios se va a formar por medio de mi Padre terrenal. Y si mi Padre terrenal estuvo ausente, si mi Padre terrenal me abandonó, entonces yo inconscientemente voy a pensar que así es Dios. A Dios no le importan sus criaturas. Si le importaran, mi Padre hubiese estado aquí. O por ejemplo, si sufriste abuso, golpes por parte de tu Padre terrenal, vas a pensar que Dios está de la misma forma. Es un ser que está allá con un palo, con un bat, con un cinturón, esperando a ver qué cosa haces mal para golpearte, para lastimarte, para hacerte sentir mal. Esa no es la perspectiva adecuada y correcta de Dios. La pérdida de seres queridos o el sufrimiento que nosotros vivimos no tienen muchas veces un sentido inmediato. Pero desde la perspectiva bíblica, Dios puede usar el sufrimiento para transformar a las personas, para transformar sus corazones, para enseñarnos lecciones y lo más importante, para acercarnos a Él. Aunque el dolor, no podemos negarlo, es real, lastima, es desgarrador, tiene el potencial de fortalecer nuestra fe y hacer más profundas nuestras raíces espirituales con el Señor. Ese es el propósito, no alejarnos. Ahora, necesitamos entender que Jesús mismo experimentó todo tipo de dolor humano. La traición, la difamación, el abandono, el sufrimiento físico y emocional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que somos las personas que más hemos sufrido? Ojo con esto, no estoy diciendo que no haya sufrido, ni que tu dolor no sea válido. Simplemente es que Jesucristo también lo experimentó. Él cargó con todos nuestros dolores, con todas nuestras penas ahí en la cruz. No una sola muerte, no un solo abuso, no solo una violación, sino con todas al mismo tiempo. Entonces, si alguien verdaderamente sabe del dolor, es Él. Y es el mismo el consuelo. Y es el mismo la esperanza para aquellos que se sienten heridos por las circunstancias de la vida. Fíjate lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, ¿qué cosa? De espíritu. Entonces, hemos puesto ahí sobre la mesa algunas razones típicas, las más comunes, que las personas traen y que dicen yo por eso no creo en Dios, yo por eso soy ateo, yo por eso decido no creer en ningún Dios ni en ninguna religión. Yo así estoy bien. ¿Para qué me sirve ese Dios que dice que es amoroso pero permite el mal? Entonces hemos
traído algunos puntos, algunas objeciones acerca de estas razones típicas y comunes. Sin embargo, el punto de esta conferencia es poder entender y poder ser más compasivos con aquellas personas. Ahora podemos entender que muchos ateos, la mayoría de ellos, algunos tuvieron una infancia difícil, dolorosa, tuvieron una pérdida, y eso, cuando no fue sanado, pues lo único que hizo es alejarme más y más de Dios. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de asuntos pueden ser una barrera. Pero hoy Dios nos invita, hoy Dios nos abre los ojos y nos dice, aquí estoy. Ese no es el Dios que yo soy. Eso fue una consecuencia del pecado. Y aunque tú no estuviste, tal vez puedas decir, yo no estuve ahí cuando se suscitó ese pecado, pero tampoco estuviste colgado en el madero para llevar los pecados de todos. Y Él sí estuvo. Y ahora tienes esa posibilidad. ¿Qué hacemos ahora entonces con este conocimiento? Jesús no nos llamó a condenar, sino a amar y a comprender. Nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar que detrás de cada argumento muchas veces se esconde una herida, hay un rechazo, hay un abuso, hay una difamación, hay algo que nos lastimó y que marcó nuestra perspectiva correcta de lo que es Dios. Yo no quiero hablarte de lo que es Dios. Yo quiero que tú puedas, desde tu propia experiencia, conocer lo que es Dios. Si tú tienes una Biblia, ábrela, comienza a leerla, comienza a conocer y a experimentar por ti mismo quién es Dios. No por medio de lo que tú has vivido en el último tiempo, sino por medio de lo que Dios puede hacer. Y Dios tiene un plan. Sé que muchas veces suena como un cliché, pero verdaderamente Dios tiene un plan y un propósito por lo cual te sucedió cualquiera de estas situaciones que nosotros acabamos de mencionar en esta pequeña clase. Y hoy te invito a que lleves este mensaje contigo. Ora por aquellos que han sido heridos, que han sido engañados o que han decidido apartarse de Dios. Que nuestras vidas puedan ser verdaderamente un reflejo de la gracia, un reflejo de la verdad, un reflejo de la compasión del Dios que sigue llamando al corazón de los hombres, sin importar cuán lejos hayan decidido irse. Dice, yo estoy a la puerta y toco. El que me abra, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy Dios nos da esa oportunidad de ser más empáticos, de aprender y comprender un poco mejor la mente de aquellos que dicen Dios no existe o que son duros. Dios siempre está dispuesto y hoy abre la posibilidad a que puedas cenar con Él y que Él pueda cenar contigo. Espero que este tema haya sido de bendición. Vimos algunos argumentos que contrarrestan estas razones, pero sobre todo lo más importante es que podamos ser compasivos, amorosos y misericordiosos con aquellos que no conocen verdaderamente al Dios de amor. Te dejo un spoiler, no todo es, no todo está perdido, no todo es violencia y no todo es guerra. Al final, tengo que decírtelo, Jesús gana. El amor, la esperanza, la paz reinan por sobre todas las cosas. Y eso va a suceder. Y eso puede suceder contigo si tú lo aceptas hoy. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.